Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Mike y quiero dar muchas gracias al Señor por darme este gran privilegio de compartir ahorita lo que el Señor me ha estado ministrando a mí en mi corazón. Y también me gustaría dar muchas gracias al hermano Antonio por darme el gran privilegio de compartir aquí en su canal. Muchas gracias y no más que nada al Señor, y gracias a ustedes por tomar el tiempo de escucharnos y de escuchar lo que el Señor ha hecho más que nada en mi vida. Y hay unas cosas ahorita que yo estoy pasando, que estoy atravesando en mi vida, y es algo de lo que me gustaría compartir con ustedes, y no cosas que el Señor me está hablando, que me está ministrando en el corazón, y aún así que ya me había ministrado. Y yo creo que no le he dado, no me he enfocado pues en esa área. Ahora, como quien dice, estoy dando un repaso, unas cosas, y de lo que el Señor me ha estado compartiendo es a través de la tentación. Y no sabemos que todos pasamos por tentación. Si todos los que me están escuchando o todos los que estamos siguiendo a Cristo, si no somos tentados o no caemos en tentación, sería algo maravilloso. Nuestras vidas serían completamente diferentes. Y una cosa que yo creo que para poder caminar en victoria acerca de la tentación, de lo que el Señor me ha estado ministrando a mí, yo creo que primeramente es de que uno debe que estar preparado para ese día. Y la palabra preparado es como quien dice algo que haces de antemano. Cuando mi mamá o alguien prepara una comida y nos llama o suena la campana, es porque ya está listo. Antemano prepararon, guisaron, compraron en el mercado, y es algo que se hace antemano, una preparación. Yo creo que lo primero es uno debe que estar preparado, tener un plan, tener nuestro corazón dispuesto, enfocado hacia el Señor. Y luego otra cosa es también que el Señor, yo creo que me ha estado ministrando, es también reconocer quién soy yo, dar respeto a lo que yo he recibido. Es, por ejemplo, yo recuerdo que miré un video, y el video estaba grabando a unos leones en una jaula en el zoológico, y había un varón que entró allí y había leones, y este varón estaba caminando como si nada, como si estaba completamente, no tenía ningún reconocimiento que habían leones ahí en esa jaula donde él estaba caminando. Y yo me puse a pensar, este varón no sabe de que ahí hay leones y él está al alcance de los leones, o es completamente ignorante, o no tiene respeto pues para los leones. Porque yo sé de que si yo estoy alrededor de unos leones, yo reconozco el poder que hay en ellos. Yo reconozco lo que me pueden hacer. Eso es otra cosa que el Señor me ha estado ministrando, cuando reconocer quién es Dios, reconocer que Él nos ama, pero también debemos que reconocer el poder que tiene Él, que llegará un tiempo que Él nos juzgará conforme a nuestras obras. Gracias al Señor, que el Señor Jesús ya pagó por nuestros pecados, y nosotros caminamos y venimos ante el Señor confiados por lo que el Señor hizo. Eso es otra cosa que el Señor me ha estado enseñando, de que yo reconozca quién soy yo, tener un respeto, una reverencia, honrar al Señor, el que nos llamó, el que nos escogió, el que murió por nosotros. Y luego otra cosa también que reconozco es que muchas veces el enemigo obra a través del egoísmo. Muchas veces vienen pensamientos, de siempre de yo. Siempre el enemigo nos tienta, reconozco que es algo grande cuando mucha tentación es acerca del egoísmo, de nuestros propios deseos, de los deseos a la carne, algo que le agrade a la carne, Pero lo bonito es que el Señor nos ministra y Él nos anima a que caminemos de una manera que sea agradable a nuestro corazón. Yo recuerdo que muchas veces yo, hago algo y después, en el momento le agradó a mi carne, fue algo que le agradó a mi carne, pero en mi corazón me sentí mal, no me agradó, no me gustó, me afligió en el corazón, pero en la carne, fue como quien dice algo agradable.
Esa es otra cosa que también el Señor me ministraba, que debo que meditar y estudiar. Y es una parte que uno, con la ayuda del Señor, debe que morir, debe que ser crucificado diariamente. Y otra manera también de la tentación es como el Señor Jesús. El Señor Jesús usó la palabra. Y no debemos que tener la palabra dentro de nosotros. Y eso se hace a lo que primeramente expliqué con ustedes, de la preparación. Uno debe que estar preparado y no de antemano. Y luego la última es, debemos que reconocer que cada tentación siempre está amarrada, está unida, junta con el pensamiento. Es muy importante que nuestros pensamientos estén en la palabra. Hay un versículo que dice que si nosotros tenemos nuestros pensamientos en la palabra que el Señor nos promete, en otras maneras, Él se compromete a mantenernos en una paz completa, no solamente en una paz, pero en una paz completa. Eso es algo grande y algo maravilloso. Y ahorita me acabo de dar cuenta que yo estudio mucho la palabra en inglés, pero por la gracia del Señor voy a compartir con ustedes ahora en español. Si hay unas cosas que a lo mejor no están palabra por palabra, o no compartir un versículo exactamente como está escrito, les pido que por favor me entiendan, y esa es la razón, porque yo me sé más escritura en inglés, palabra por palabra, que español, pero también estudio el español por la gracia del Señor. Me gustaría compartir un versículo con ustedes, y este versículo está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 14. Y aquí está hablando de Roboam, el hijo de Salomón. Cuando Salomón murió, llegó Roboam. Y Roboam llegó y él pidió consejo. Primeramente el pueblo de Israel le dijo, tu papá nos mantuvo con una puñada de hierro. En otras maneras, Salomón fue bien estricto, bien duro con el pueblo de Israel. Y luego es lo que le estaba diciendo el pueblo de Israel al hijo de Roboam: si tú eres más liviano con nosotros, si tú nos tratas mejor, si nos tratas de una manera más suave que tu papá, te seguiremos. Es lo que le dijeron a Roboam. Entonces Roboam él oyó lo que dijo el pueblo de Israel, de ahí fue y pidió consejo de los ancianos. Y los ancianos le dijeron, ¿sabes qué? Si les das al pueblo lo que ellos desean, ellos te seguirán. Y luego escuchó ese consejo, de ahí fue y pidió consejo de los que eran de su edad. Y cuando pidió consejo de los que sean de su edad, dijeron, no le des lo que ellos quieren. Diles que vas a ser más duro con ellos. Entonces ahí Roboam fue el consejo que él tomó y fue lo que les dijo al pueblo de Israel. Si mi papá los trató como la gruesura de su dedo, dice, yo los voy a tratar con la gruesura de mi pie. En otra manera estaba tratando de decir que él va a ser más severo con ellos. Y esa fue la razón por la cual ellos no decidieron a seguir a Roboam. Y aún así era profetizado de que Jeroboam iba a ser, como quien dice, el líder de Israel. Entonces, pero también a través de esa historia reconocemos que al comienzo el corazón de Roboam era sensible a la voz del Señor, porque iba a ir él a una batalla y unieron este gran ejército y luego ya iban a la marcha y nomás para unir un ejército y salir ya a emprender esta batalla, eso se requiere muchas finanzas, mucho esfuerzo. No es algo como quien dice nomás que no cuesta nada. No es como un pensamiento, todos sueñan y el soñar no cuesta nada. Lo que cuesta es emprender ese sueño, emprender los pensamientos. Eso es lo que cuesta, llevar ese pensamiento o ese sueño y que se manifieste, que se haga una realidad. Ahí está el precio. Por eso es de que hay muchos soñadores. El soñar no cuesta, nomás es de pensarlo en la mente, y eso es lo sencillo. Pero lo duro es cuando uno lo lleva a cabo. Pero Roboam aquí llevó a cabo esto, ya estaba listo para ir a esta batalla, y sale un profeta y ese profeta le dice que no es del Señor, regresa. Y Roboam como si nada, dijo ok, y regresó y fue sensible y hizo caso a Roboam.
So ahí yo veo de que Roboam fue sensible a la voz del Señor de comienzo, pero aquí en Segunda de Crónicas capítulo 12, verso 14 dice: y hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Dice, y hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Wow, esas son unas palabras poderosas. A mí me ministran mucho porque aquí yo reconozco que no hay ningún lugar neutral. Yo reconozco que he oído varios que dicen, no, sabes que yo ni soy para allá ni soy para acá. Yo hago lo que a mí me agrada y yo vivo mi vida, pero no es así. Aún así en Efesios capítulo 2 dice que así andábamos nosotros siguiendo la corriente de este mundo. Tenemos que reconocer que hay dos moldes, está el molde del enemigo. ¿Estamos siguiendo la corriente del mundo o estamos buscando al Señor? Estamos buscando, preparando nuestro corazón. Y aquí no hay un lugar neutral. Aquí no dice, no, pues unos se van al cielo, otros se van al infierno y unos quedan en el lugar neutral. Eso no existe, no hay ningún lugar neutral. Y aquí vemos que si uno no dispone su corazón para buscar al Señor, aquí dice, y hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Eso es muy importante, disponer nuestro corazón a buscar del Señor. Porque cuando no buscamos del Señor, aquí estamos bien propensos para hacer lo malo, para hacer cosas que no le van a agradar al Señor, para hacer cosas que no va a tener un resultado, no va a tener ganancia, que va a ser una aventura, un pasatiempo o algo que no nos va a aprovechar. Eso es lo que el Señor me ministraba, acerca de la tentación. Debemos que prepararnos, debemos que buscar del Señor, debemos que meditar en la palabra. Yo reconozco que muchas veces, aún así para mí en estos días, cuando no medito en las promesas, el resultado, la manifestación, la ganancia de las promesas, muchas veces llego a un lugar a donde no deseo de orar, a donde no deseo buscar la palabra. Pero cuando mi corazón medita en eso y se enfoca en la ganancia, es algo maravilloso. Ahí brota un deseo, como Pablo dice en Romanos capítulo 12, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Ahí nomás, yo he reconocido y como quien dice, me enfocaba yo en un tiempo más en el sacrificio, presentando mi cuerpo como un sacrificio. Ese era un esfuerzo. Pero cuando medito en el sacrificio de Dios, cuando medito en la misericordia que Dios ha tenido para conmigo, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios. Cuando medito en las misericordias de Dios, ahí eso impulsa, motiva, anima mi corazón. Ahí llega a un punto mi corazón a desear caer en sus rodillas, caer en mi cara y decir, gracias Señor, aquí está mi cuerpo y lo presento. Ahí se hace algo más sencillo para mí, pues algo que, como quien dice, llega al Espíritu y con la fuerza del Espíritu ya no es en tus fuerzas, pero en las fuerzas del Señor, lo que el Señor ha depositado dentro de nosotros. Eso es algo que estoy pasando ahorita y como compartía con ustedes, es muy importante que nos preparemos, que estemos buscando del Señor, que estemos en la palabra. Ahorita yo no sabía que iba a compartir hasta ese ratito y vine aquí con otro hermano y acabo de reconocer de que iba a compartir, no hace mucho, a lo mejor 2-3 horas. Pero es lo bonito cuando uno está meditando en la palabra, estudiando la palabra, hay mucho que uno puede que compartir, hay cosas que el Señor le ministra y como quien dice, es como los que, hay muchos fanáticos de los deportes, le dices qué año ganó tal equipo, saben tanta información de los deportes. Y yo recuerdo que yo me decía, ¿cómo esta gente sabe tanta palabra, se sabe a dónde está el versículo? A mí yo no puedo hacer eso, yo no puedo lograr eso.
Pero es que ahí yo tenía una ignorancia, pero aún así en estos días me preguntas de un versículo, por la gracia del Señor y porque Él me ha animado, yo puedo decir que, el Señor me ha ministrado mucha palabra porque ha sido mi enfoque, pero hay muchos fanáticos del deporte. A mí pregúntale algo del deporte y te dicen unas estadísticas, quién ganó en tal año. Es porque ese es su enfoque. Si cambiaran su enfoque y lo pusieran en la palabra, hay más ganancia ahí. Sería un trofeo incorruptible, que hay mucha más ganancia. Y luego también quería compartir con ustedes otro versículo que dice, está en el libro de Salmos. Pero antemano quiero decirles aquí la palabra que dice dispuso. La palabra dispuso en el griego quiere decir kun. La palabra kun es la palabra preparar. Dice, hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. En el inglés, en la King James Version, dice, porque no preparó su corazón. Así lo dicen en el inglés. Esa palabra preparar, que prácticamente aquí usaron la palabra dispuso. Porque esa palabra en el griego quiere decir kun. Y luego esa misma palabra en el hebreo, en el libro de Salmos, capítulo 57, verso 7, dice aquí David. Y aquí David está hablando cuando él estaba siendo perseguido por Saulo. Saulo quería matar a David, y luego Saulo entró a la cueva, David entró y le cortó la esquina del manto de Saulo, y luego llega David y se inclina, se inclina ante Saulo. Saulo era prácticamente su enemigo en ese momento, y la reverencia que David tenía, para el ungido del Señor. Llega David y se inclina y dice, Saulo, dice, oh rey, dice, ¿por qué estás escuchando a aquellos alrededor de ti que te están diciendo que yo te quiero matar? Dice, mira, aquí tengo esta prueba. Estabas en mis manos, como quien dice, yo tenía ahí la oportunidad de matarte, pero mira, aquí tengo esta prueba, he cortado la esquina de tu manto y no lo he hecho. Y ahí, por el respeto, el honor que David tenía, por el ungido del Señor que era Saulo, el que estaba persiguiéndolo, Saulo ahí empezó a decir, ahora yo reconozco que tú vas a ser rey, de Israel. Wow, eso para mí es algo poderoso, porque ahí el enemigo de David estaba reconociendo, proclamando, diciendo, David, yo reconozco que tú vas a prosperar, que tú vas a sobresalir. Yo reconozco que te estoy siguiendo y que tú estás oyendo de mí, pero yo veo tu integridad. El Saulo estaba diciendo, confesando, proclamando. Y eso es lo bonito y lo lindo cuando uno honra a Dios. Gloria a Dios. Me está ministrando mucho la palabra ahorita y mi corazón está siendo conmovido, pero gracias al Señor y toda la gloria al Señor. Pero es algo lindo y algo hermoso cuando uno lee eso y reconoce qué grande es, qué beneficio tan más lindo es cuando uno sigue al Señor. Pero aquí en el Salmo 57 verso 7 dice, aquí David es lo que está diciendo cuando está huyendo de Saulo. Dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Aquí la palabra dispuesto también como quien dice, preparado. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está preparado. Es la misma palabra en el hebreo que se usó allí en 2 de Crónicas, capítulo 12, verso 14, donde también se usó esa palabra, dispuesto, que prácticamente dice preparar. Y aquí se está usando la misma palabra, pero aquí es la razón por la cual el Señor me ministró a mí que David podía hacer eso.
¿Por qué? Porque él había preparado su corazón. Aquí David está diciendo, pronto está mi corazón. Oh Dios, mi corazón está preparado. Y por esa razón cantaré y trovaré salmos. Y eso es algo lindo, algo hermoso para meditar. Y claro, uno debe que tener revelación del Señor para que tome efecto, para que haga una convicción en el corazón de uno. Y no debe que ser uno ministrado por el Señor, porque es algo lindo, son unas riquezas que yo recuerdo la primera vez que recibí una revelación de parte del Señor. Era como si yo había recibido $1 billón de dólares. Y yo decía, wow, esto es impactante. No sabía qué hacer. Era tan grande para mí. Como vino de parte del Señor, yo no sabía cómo. Yo recuerdo que eran las 5 de la mañana. Le hablé a mi hermana. Mi hermana se levanta preocupada porque no es común que yo le hable a esa hora. Se levanta y dice, ¿estás bien? ¿Todo está bien? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Le digo, no, Cristo vive. Y empecé a compartir con ella. Pero era tan impactante que le debía que decir algo. Hasta preocupé a mi hermana, pero aquí es lo que estoy compartiendo. Aquí el David estaba, su corazón había él preparado. Aquí podemos decir que ya tenía 13 años David, sí, preparando su corazón, siguiendo, buscando del Señor. Y esa es la razón por la cual él se podía inclinar ante Saulo, y decir, ¿por qué haces caso a aquellos que te están diciendo que yo te quiero matar? Y me gustaría llevarlos a otra escritura que está en el libro de Jeremías. Voy en el libro de Jeremías, capítulo 10, verso 23. Y dice, y aquí Jeremías fue él el que fue usado por el Señor para ir y profetizar sobre el pueblo de Israel. Y decirle lo que les venía y lo que el Señor les estaba diciendo al pueblo, porque ellos se habían desviado. Y aquí como que Jeremías está preguntando una pregunta a través de este capítulo, como que dice, ¿cómo es posible, oh Señor, que el pueblo que a un día te seguía, el pueblo que tú has escogido, cómo es de que se ha desviado de ti? ¿Cómo es de que se ha tomado otro camino? ¿Cómo es de que ya no te están siguiendo? Y aquí mismo como que él da la respuesta, como que él mismo responde su misma pregunta, su mismo pensamiento. ¿Cómo es posible de que se ha desviado tu pueblo? ¿Cómo es posible de que tu pueblo ya no te sigue, Señor? Y aquí él, como les comenté, él responde su misma pregunta. En Jeremías 10:23 dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. En otras maneras, aquí el pueblo de Israel llegó a un punto y decidió a inclinarse a su propia prudencia, no enfocarse más en los pensamientos del Señor. Y aquí prácticamente ellos decidieron tomar su propio consejo. Y aquí la palabra aquí también en inglés se usa esta palabra, y aquí también estoy seguro, pero no puedo reconocer cuál es la palabra, pero aquí en este versículo también está esa misma palabra que prácticamente se está usando, que no han preparado su corazón, los corazones de ellos no estaban preparados. Pero aquí es la razón, es lo que estoy compartiendo, porque muchas veces nosotros nos fuimos así creados y para estar en este mundo y caminar solos, caminar sin guianza. Nosotros fuimos hechos para tener comunión, para tener una relación con el Señor, y es la razón por la cual Jesús vino a este mundo, para darnos esa relación otra vez. No solamente vino para salvarnos, ese fue un gran propósito por el que vino, pero más que nada para buscar lo que estaba perdido, para traer una restauración, para traer una relación, para que nosotros podamos tener ese beneficio y venir al Señor confiadamente, no por lo que hemos hecho, pero por lo que Jesús ha hecho. Y aquí es lo que está compartiendo Jeremías. Dice, conozco, oh Jehová, que el hombre se ha desviado, porque no han seguido tu camino,
Y no, el pueblo ya no sigue contigo porque ellos han sido señores de sus caminos, no han buscado tu sabiduría, no han buscado tu consejo. Y, no, y aquí también dice, ni del hombre que camine es el ordenar sus pasos. El ordenar los pasos no pertenece a nosotros. El Señor nos da consejo a través de su palabra y eso es lo lindo y lo hermoso. Eso es lo que tiene beneficio. Y son cosas con las que el Señor está tratando ahorita en mi vida y sí es una batalla, pero lo bonito es que es una batalla de fe. No estamos intentando de tratar de conquistar una batalla. Lo bonito es que estamos viniendo de un lugar donde la batalla ya ha sido conquistada. Y esta batalla fue conquistada por el Señor Jesús. Ahora nosotros, lo que yo reconozco y lo que el Señor me ministra, que mi pelea es de defender lo que el Señor con lo que el Señor nos ha bendecido. La palabra dice que somos más que vencedores en Cristo. Es algo lindo cuando dice en Cristo. Es Él el que está en nosotros, es su poder dentro de nosotros. Y la palabra también nos ministra que cómo dos pueden caminar si no están en un acorde. Para que podamos ver la gloria del Señor en nuestras vidas, debemos que estar en un mismo acorde, como dice la palabra. Si crees, verás la gloria de Dios. Pero para creer, primeramente debemos que saber la palabra. Debemos que estar en la palabra. Muchas veces, yo reconozco que no le doy el honor, no le doy el tiempo a la palabra que yo reconozco que necesita. Muchas veces decimos, sí, es importante la palabra. La palabra es lo más importante, lo más, aquí la palabra está y todo lo demás está abajo. Y decimos que tiene esa importancia, decimos que es importante, pero muchas veces no damos testimonio de eso. Meditamos en la palabra 15 minutos al día, en veces a lo mejor una vez a la semana. Lo decimos y lo sabemos, pero si verdaderamente tuviéramos una convicción de eso en nuestro corazón, estuviéramos dando testimonio. Se miraría más la gloria del Señor. Y yo reconozco que, por la gracia del Señor, he estado en la palabra el tiempo que he estado, pero reconozco que necesito que darle más tiempo, a lo que yo he visto. Y hablo por mí, pero también quiero compartir con ustedes. Es lo que el Señor hasta este momento me ha ministrado y es lo que está fresco ahorita en mi corazón. Primero es de que debemos que preparar nuestro corazón, y eso se hace de antemano. Cuando yo empecé en los caminos del Señor estaba en un tiempo bien duro y bien difícil en mi vida, y en ese tiempo difícil de angustia, de aflicción, era bien sencillo de buscar del Señor. Y ahora reconozco cuando todo va bien, cuando no tengo esa aflicción o esa angustia, en esos tiempos son los que reconozco que son los más difíciles, y esos momentos son los que tenemos que usar para prepararnos. A lo mejor tú no estás pasando algo difícil ahorita en tu vida, a lo mejor todo te está yendo bien, a lo mejor te congregas y todo va bien, pero ahorita más que nada es cuando yo reconozco, hablo por mí, debemos que tomar el tiempo para prepararnos y entrar en la palabra. Ahorita es el momento que se usa, y en estos tiempos es cuando para mí se me hace más difícil mantenerme en la presencia del Señor, cuando todo va bien, porque cuando todo va mal, ahí es más sencillo, nuestro corazón nos impulsa, reconocemos en ese momento y venimos más al Señor para prácticamente buscar su auxilio. Pero muchas gracias por su tiempo, le doy gracias al Señor por este momento, y yo nomás comparto con ustedes lo que el Señor ha compartido conmigo, lo que me ha ministrado, y le doy muchas gracias al Señor de que, por su benignidad que me lleva al arrepentimiento. Bendiciones y que Dios les bendiga.